El Filfold es un dibujo de una svástica circular. Partiendo de estos símbolos, hemos visto cómo los hemos conocido lamentablemente a nivel masivo a través del nacionalsocialismo o los nazis, con las consecuencias de los tragos que hizo Hitler. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, la esvástica no tiene en absoluto ningún significado negativo. Es un símbolo muy antiguo y tiene un significado de dinamismo. De hecho, es un símbolo positivo, especialmente en las religiones orientales. Es un símbolo de buenos deseos. Hitler, siendo un gran esoterista como Himmler, hasta los principales jefes de la SS, luego entraremos en este discurso que hoy enfrentaremos, está ligado a ellos. La esvástica la usó Hitler porque tiene un significado de potencia dinámica, un significado positivo. Entonces, ¿qué nos cuenta el círculo del trigo? Pero antes quiero darte dos puntos históricos. Por ejemplo, aquí tenemos el Filfold y los vemos en un broche de oro danés del siglo V después de Cristo y en un jarrón chino. Aquí está, los podéis identificar. Es bastante evidente, del 3000 antes del Cristo, por lo tanto, un símbolo de más de 5000 años. Más veces aparecido en los círculos del trigo. Este es el Filfold, aparecido en Inglaterra en el 22 de julio de 1998. Entonces, estos círculos de trigo siguen reiterándose en el tiempo, siguiendo manifestando el discurso a través de los círculos, amplificando más, dejando el mensaje cada vez más profundo. Os mostraré un logo. Es el logo de la sociedad de Thule, que incluía a los jerarcas nazis, incluido a Hitler. La sociedad de Thule se creó en el año 1919, cuando Hitler todavía era un desconocido, y deriva de otro grupo germánico que se estableció en el 1912 por mano de un esoterista, Guido von List. Tanto la Alemania Orden como la sociedad de Thule, ambas usan la esvástica circular. Luego se convirtió en la esvástica del nazismo como la esvástica de forma de gancho. Son símbolos muy conocidos desde la antigüedad. Los encontramos en varias entidades. Aquí tenemos un Buda llevándolo en el pecho, un cuenco iraquí del 7000 años y más, un mosaico de Herculano y Pompeya, ciudades destruidas en el año 79 después de Cristo, un colgante de oro etrusco. Aquí veis las esvásticas del 700 antes de Cristo. La esvástica es un símbolo de buena suerte y un símbolo de un poder dinámico. Lo encontramos extraordinariamente en la esfera extraterrestre, incluso antes de que nacieran los círculos del grano. Por ejemplo, el contactado americano George Adamski se reunió el 20 de noviembre del 1952 con este ser, que se presentó con el nombre de Orton. En el primer encuentro, Orton comunica con Adamski con signos y gestos. Adamski, siendo un estudioso de las religiones orientales, usaba la telepatía a través del pensamiento. El extraterrestre pidió a George Adamski el rollo de la cámara de foto de Adamski que llevaba encima. Adamski dio la cámara. Era el 13 de diciembre. Después de 2 semanas, Orton volvió con su platillo volador, volando encima de la casa de Adamski para devolverle la cámara fotográfica. Cuando Adamski reveló la película, aparecieron esos símbolos. Escritura extraterrestre. Miren ustedes este símbolo que indica el platillo volador. Mirar en el centro. En el centro hay una esvástica con la rueda solar. Con mucha probabilidad, en este caso, la esvástica indica el tipo de energía que utilizan para desplazarse. En su primer encuentro en el desierto de Arizona, el extraterrestre movió las piedrecitas del suelo, dejando al descubierto la arena que estaba debajo. Pisó muy fuerte con el pie, dejando una huella, indicando a Adamski que este
este hecho era muy importante. Cuando el ser se fue con el platillo volante, hubo varios testigos al encuentro entre Adamski y Orton, que luego dieron sus testimonios delante de un notario. Entonces Adamski no estaba solo, lo que no pasó a Eugenio durante su primer contacto. También Adamski hizo un molde de los símbolos de la esvástica decados impresos en la arena por parte del extraterrestre, y también de la suela del extraterrestre estaba el símbolo, el mismo símbolo de la contracción de Gerard sobre la teoría de la relatividad, que probablemente está relacionado con los vuelos estelares. Entonces, como podéis ver también en el ámbito extraterrestre, encontramos la svástica, como ocurrió con Adamski que con Eugenio Siracusa, en el abril del 1962, cuando tuvo su primer encuentro con los extraterrestres. Recibió un mensaje donde estaba presente la svástica. En este mensaje incluía este anagrama. Como podéis ver, la svástica aquí en el mensaje nos habla que en la Tierra hay una intervención genética de extraterrestres para injertar una nueva genética no corruptibles en el ADN humano, que lamentablemente demostró ser la genética del DNA. Esta nueva genética se llama GNA. Cuando hablo corruptible, no hablo en términos de enfermedades o términos biológicos, sino corruptibles desde un punto de vista ético. Es decir, aquello que llevan a esta genética tiene una mayor o incluso absoluta incapacidad para corromperse. En definitiva, una genética incorruptible. Y cuando en la sociedad ocurre una degeneración que lleva esa genética, se opone incapaz de adaptarse a una situación degenerativa. Entre otras cosas, en la nota que ahora os voy a leer, que llegó tanto a Eugenio como a Giorgio, los extraterrestres explican que esta genética también se puede adquirir la gente corriente, que no la llevan, simplemente siguiendo las obras, poner en práctica una vida como viven los que llevan la genética GNA, de hecho, los valores de la ética cristiana. Este es el mensaje Genética GNA del 4 de enero del 1977. Lo que se suelen llamar secuestros no son verdaderos secuestros. Podríamos definirlos con un término más apto, recogidas, porque a las personas se las llevan. Digamos, se las tratan sin hacerle ningún tipo de daño. Con el tiempo desarrollan características de sensibilidad superior hacia las cuestiones éticas, que luego ponen en práctica en actividades de diversa índole en el ámbito social, no solamente de compartir valores positivos, de hecho comparte y también se encarga de operar con propia vida activamente. El mensaje dice así: no les hemos dicho que estáis en el mundo y no del mundo. Vuestras estructuras de información genética no es ADN, sí es GNA, la misma genética cósmica poseídas por los titanes, coordinadores de las ideas creativas. Mirar bien el siguiente gráfico, lo que os mostré antes, y estudiarlo seriamente y profundamente. 7.465.006 es el número de los destinatarios a tener las genéticas GNA, que es nuestra genética, que no es sin duda de este mundo. No os sorprendéis y no nos lamentáis si seréis rechazados para aquello que tienen genética ADN. La dinámica evolutiva material es en fase creciente, el resultado de la dinámica espiritual en fase ascensional creciente, proyectada más allá de los valores creativos primordiales A, B, C, D, con el
el desarrollo de la genética GNA, tu conciencia es empujada fuera de la conciencia CD, que es la del hombre animal, asumiendo características sustancialmente distintas y manifestando calidades espirituales, materiales y morales, en contraste con el CD, es decir, con el hombre materialista. Vuestras historias están tejidas por el flujo y reflujos no comprensibles por la poca capacidad de la inteligencia, ligados por los valores organizativos y creativos primordiales y por todos los demás valores políticos, científicos, religiosos y morales disparados, hecho de aquella evolución iniciales, es decir, del hombre bestia, así por decirlo. Para aquellos que han llegado al paso de esta nueva actividad genética, entenderán mi discurso. No es difícil, aunque no creo que es el momento adecuado para ampliarlo más. Volveremos a hablar sobre este tema. Os invito a estudiar seriamente y con profundidad la gráfica que le he expresado. Os veré pronto. Paz. En hablar es Adonesis, el extraterrestre, como bien imagino que os resultará. Si no estás acostumbrado a este tipo de lenguaje, es muy difícil entender lo que quiere decir. Básicamente, el extraterrestre, Adonesis, no está comunicando que en el planeta Tierra nacieron seres que no son de este mundo. De hecho, Eugenio tendrá posteriormente una experiencia muy importante, donde fue recogido y llevado a visitar una estación orbital extraterrestre. En una de las habitaciones de esta enorme base orbital, Eugenio vio nichos en las paredes cubiertos de cristales y dentro había cuerpos. Entonces Eugenio preguntó: ¿qué pasó con estos cuerpos que están dentro de estos nichos? Y la guía que lo acompañaba contestó que eran sus compañeros y que en ese momento estaban encarnados en la Tierra. Es decir, tiene una tecnología mediante la cual pueden extraer el espíritu de un cuerpo, insertarlo en el cuerpo de un bebé en gestación, en el vientre de la mamá, y hacerle nacer como un terrícola. El extraterrestre le explicó a Eugenio que esos seres pueden vivir en la Tierra no más de 80 años, así que esta es la duración máxima de su vida y luego, cuando mueren, vuelven a entrar en el cuerpo extraterrestre que se le ha almacenado en las naves espaciales. Y Eugenio preguntó: ¿cuántos hay en este momento en la Tierra? Y el extraterrestre respondió: en este momento unos 6 millones de extraterrestres están encarnados en tu planeta. Así que el discurso de Adonesis se refiere a esas personas que aparentemente son humanos, pero en realidad su espíritu no es de este mundo y por lo tanto poseen una genética de este tipo que los hace incorruptibles y que los empuja de manera absolutamente incontrolable a trabajar en la sociedad por el bien común. De hecho, es muy hermoso que haya seres de otro mundo que se sacrifican para vivir en una sociedad que ciertamente no es tan pacífica como la humana, para echarnos una mano. Y precisamente en otras comunicaciones nos explicarán que lo que hacen estos seres es necesario no solamente para traer directamente una mejora a nuestra sociedad, sino que también sirve para dar ejemplo a los terrestres de la manera de adquirir esta particular genética. En definitiva, este círculo de trigo con aquellos símbolos nos dice que habrá la expresión de un factor dinámico en relación con el planeta Tierra, y es precisamente el patrón de la Tierra hueca. Por lo tanto, el factor dinámico es indicado tanto por el aspecto interior de la Tierra, así el Sol interno que está amplificando su emanación
radiación energética simultáneamente con el Sol externo. Nos están hablando de que hay una amplificación del valor de la genética GNA en el plano físico por el esquema de la verdadera naturaleza del planeta, que es el de ser hueco con el Sol en el centro, un tema que iremos ampliando en el transcurso de las presentaciones y que hay un aspecto dinámico simbolizado por el Filfolk, que es la esvástica interna, porque entre las profecías que se intrínseca a los cambios que sucederán en un futuro próximo, donde habrá también el desplazamiento del eje físico de la Tierra, es decir, los polos se desplazarán, entre otras noticias que ha salido en los medios, que debido al calentamiento global y al derretimiento de millones de toneladas de hielo de los polos, el polo norte se está deslizando hacia Europa.